Vamos a hablar sobre la sijá de Parashat Aharei, el Lekutei Sijot, Helek Yudzayin, la primera sijá. Esta sijá es sobre Parashat Aharei, Aharei Mot, que habla sobre las leyes de Yom Kippur, pero la sijá en sí es también un siyum, un hadran, una finalización del tratado Yomá, la Gemara Masejet Yomá, que es el tratado que habla sobre todos los alajot de Yom Kippur, y el Rebbe explica una explicación maravillosa sobre la primera parte y la última parte, como se acostumbre de conectar el comienzo con el final de todo el Masejet Yomá. Empezando con la parashá de esta semana, Parashat Aharei, habla sobre la boda del Kohen Gadol en el Yom Kippur. Ahí dice la Torah, Vejiper Bado Ubead Beito, que el Kohen Gadol, cuando trajo la ofrenda, el Korban, uno de las ofrendas que el Kohen Gadol trajo de Hatat en Yom Kippur, era para perdonar para él y para su Beito, su casa, su hogar. Dicen sobre eso nuestros sabios, la Gemara en Yomá, Beito zu ishto, que significa su hogar, su mujer. De acá aprendemos una alajá muy importante en alajot de Yom Kippur, que el Kohen Gadol, una de las condiciones para que el Kohen Gadol sea un Kohen en el Bet Mikdash, en Kippur, tenía que estar casado. Esa obligación que el Kohen Gadol tenía que estar casado es una alajá especial que está dicho sobre Yom Kippur nada más, no sobre todo el año. En todos los días del año no es obligatorio que el Kohen Gadol como condición tiene que estar casado. Es verdad, el Kohen Gadol puede trabajar durante todo el año. La halajá es que el Kohen Gadol no tiene límites. Cualquier día, a pesar que había otras familias, sabemos con el Bet Mikdash había 24 familias que participaron en el trabajo de Kippur, de todo el año del Kohanim que estaban en el Bet Mikdash, y estaba dividido por semanas. Cada semana había otra familia de Kohanim que trabajaban, pero el Kohen Gadol podía entrar en cualquier día que quiso a trabajar. Pero no hay una condición todo el año que el Kohen Gadol tenía que estar casado. En cambio, en Yom Kippur es la condición que el Kohen Gadol tenía que estar casado. La pregunta es, aparentemente, tenemos que entender cuál es la explicación. Hablamos de Yom Kippur, que es un día tan especial, tan sagrado. La boda de Yom Kippur es el momento más alto en el año, en todos los tres puntos, de persona, de tiempo y de lugar. El tiempo más sagrado del año se entiende que es Yom Kippur. La persona más sagrado es el Kohen Gadol, y el día más y el lugar más sagrado, que es el lugar del Kodesh Kodashim, que en ese lugar entraba el Kohen Gadol en el momento del Yom Kippur, entraba en el Kodesh Kodashim, el lugar más sagrado. Entonces, ¿cómo puede ser que estando en un día así, una persona así, que va a entrar en un lugar tan especial, se pone una condición que tiene que ser, Dafka tiene que estar casado, y si no, no puede trabajar en Yom Kippur, y Dafka sobre Yom Kippur? La pregunta es más... La pregunta que surge acá, en verdad, es más grande todavía. La pregunta es, uno de los alajot, en principio del tratado Yomá, la Mishnah, dice, en principio de Yomá, que los 7 días antes de Yom Kippur se separó el Kohen Gadol de su casa y de su mujer. Entonces él no podía estar en casa, no tenía que estar con su esposa 7 días antes de Yom Kippur, y obvio Yom Kippur mismo tampoco, y al mismo tiempo la condición es que él tenía que estar casado. ¿Cuál es la explicación de eso? De acá se entiende que esto, que el Kohen Gadol tenía que estar Dafka, un Kohen Gadol casado, hay algo muy profundo en eso, en
en el shlemut, en la perfección, en la grandeza del hombre del Kohen Gadol, que justamente eso, para poder trabajar en Yom Kippur en el Bet Mikdash, el Kohen Gadol tenía que tener esa condición de estar casado. La pregunta es, ¿cuál es el sentido en todo eso? Dice el Rebbe así, que para entender eso tenemos que analizar acá un tema muy interesante. Esa alajá, que el Kohen Gadol en Yom Kippur tenía que estar casado, podemos entenderlo en dos maneras. Una manera es que es un alajá relacionado con el trabajo de Yom Kippur, y otra manera es que es un alajá relacionado con el hombre, con el Kohen Gadol. Quiere decir, es un din, es una alajá, es una ley relacionado con la persona, o una ley relacionado con el día, con la tarea, con el trabajo. En otras palabras, una manera de podemos explicar esa alajá, que es un din, es una alajá relacionado con la abodá de Yom Kippur. Quiere decir, la abodá de Yom Kippur que se hacía en Bet Mikdash era tan importante y tan elevada, tan especial, que esa abodá implica que sea una persona muy especial. Tiene que ser no un Kohen común, tiene que ser un Kohen Gadol, y no un Kohen Gadol común, sino un Kohen Gadol casado que tiene que tener una mujer. Eso es una forma de estudiarlo. La otra forma de estudiarlo es decir que eso es un alajá relacionado con el Kohen Gadol, no con el trabajo. Quiere decir, en Yom Kippur el Kohen Gadol tenía que ser el Kohen Gadol en el nivel más alto. Sabemos que hay muchos niveles de Kohanim. Encontramos Kohen común, Kohen Gadol, un Kohen de guerras, un Kohen con ropa, un Kohen que se ungió con aceite, diferentes niveles que encontramos en Alajá sobre Kohanim Gdolim. En Yom Kippur el Kohen Gadol tenía que tener esa ventaja también, que sea una persona casada. ¿Cuál es la diferencia si decimos si es una ley relacionada con el trabajo o es una ley relacionada con la persona? Una interesante diferencia que Rebbe trae, que es una diferencia alágica que surge de eso. Encontramos en Yom Kippur trabajos relacionados con Yom Kippur en especial, pero también había en Yom Kippur trabajos que no tenían que ver con Yom Kippur, cosas que se hacían en Bet Mikdash todos los días. Por ejemplo, en Yom Kippur había ofrenda de Tamid. La ofrenda de Tamid se tenía que traer todos los días del año, Yom Kippur también, etc. Prender las velas de la menorá se hacía todos los días del año y se hacía en Yom Kippur también. Y después había ofrendas especiales como el Ketoret, entrar en el Kodesh Kodashim, y animales especiales de ofrendas que había especial relacionado con Kippur. Ahora, sabemos que el alajá es, como dice el Rambam, que el Kohen Gadol en el Yom Kippur hacía todos los trabajos. No solamente los trabajos relacionados con Kippur, los trabajos especiales de Yom Kippur, también los trabajos diarios, también lo tenía que hacer el Kohen Gadol. Como dice la Gemara, como la Shon de la Gemara, Ahanai. Ahanai quiere decir que sirve, que aplica. Quiere decir que el trabajo, que el día de Yom Kippur, la santidad de Yom Kippur, se manifiesta, se proyecta también en las cosas que no son especiales. Todo recibe esa santidad del día, y por eso el Kohen Gadol tenía que hacer todos los trabajos de Yom Kippur, también los trabajos que se hacían todos los días. Entonces, la pregunta que surge es, ahora una pregunta interesante, alágica, ¿sí? Decimos que el Kohen Gadol, para hacer los trabajos de Yom Kippur, tenía que estar casado. Ahora la pregunta es, los trabajos que no son especiales en Yom Kippur, esos trabajos que son de todos los días, que hoy también el Kohen Gadol lo hace, porque hace todo, hace eso también. Esos trabajos, si el Kohen Gadol no está casado, por ejemplo, si de repente mitad del día el Kohen Gadol se quedó y perdió su mujer. Hay una parte del día que estaba sin estar con una mujer. Entonces, entiendo que los trabajos que son de Yom Kippur, dice la Torah claramente que tiene que estar con una mujer, y si no, no lo puede hacer. Pero los trabajos que no son especiales de Yom Kippur,
Es verdad que el Kohen Gadol lo hace también, pero también tiene esa condición de estar casado. Eso depende en la diferencia que dijimos antes. Si estamos diciendo que el tema que el Kohen Gadol tiene que estar casado está relacionado con el trabajo especial que hay en el día de Yom Kippur, como dijimos, una forma de estudiarla, entonces solamente las cosas especiales de Yom Kippur. Las cosas que no son especiales de Yom Kippur lo puede hacer el Kohen Gadol, aunque no está casado. Si vamos a decir que el tema tiene que ver no con el trabajo de Yom Kippur, tiene que ver con el nivel de Kohen Gadol que tiene que estar en ese día, es un tema relacionado con la persona. El Kohen Gadol en el día de Yom Kippur tenía que estar en ese nivel, en esa perfección de también tener una mujer, estar casado. Eso es parte de del shlemut, de la perfección de la persona. Entonces tiene que estar en todas las cosas del día. También las cosas comunes que se hacen ese día, también tiene que hacerlo un Kohen Gadol con justamente un Kohen Gadol casado. Entonces, cuando miramos en el Rambam, interesante, cuando miramos en el Rambam, vemos que el Rambam coincide con la segunda manera, que todos los trabajos tienen que estar hechos con un Kohen Gadol casado. El Rambam dice, como Rebbe trae, cita las palabras del Rambam en Ilhot Yom Kippur. Rambam dice que a los trabajos del día de Yom Kippur, no solamente los trabajos especiales de Yom Kippur, sino también los trabajos diarios que se hacía siempre, como el Ketoret y prender las velas de la menorá, todo lo tiene que hacer un Kohen Gadol casado. Vemos que el Rambam nos enseña y sostiene que no es un tema relacionado con los trabajos especiales de Yom Kippur, sino son un tema relacionado con el hombre Kohen Gadol en el día de Yom Kippur, que hay algo especial que el Kohen Gadol en el día de Yom Kippur tenía que estar en ese nivel, en esa perfección, en esa completud de que tiene que también estar casado. ¿Cuál es la explicación de eso? Bueno, perfecto. Eso mismo tenemos que entender, como preguntamos antes, por qué es tan importante, por qué hacemos tanto hincapié que el Kohen Gadol tenía que estar casado en el día de Yom Kippur, a pesar que, como dijimos antes, en Yom Kippur el Kohen Gadol no podía estar con su mujer tampoco 7 días antes. Para entender eso, tenemos que anticipar otra pregunta muy interesante que surge en la parashá cuando habla sobre esta halajá. En la Mishnah, en Yomá, trae el pasuk de la parashá, que el Kohen Gadol trajo la ofrenda y perdonaba, kiper ba'ado u be'ad beito. Perdonaba para él y para su hogar, para su casa. Dice la Mishnah, beito zu ishto. ¿Qué significa su hogar? Significa su mujer. La pregunta que surge, ¿por qué la Torá no lo dice claro? Si beito, hogar, casa, se refiere a la mujer, ¿por qué no dijo la Torá claramente? ¿Por qué hace falta que la Mishnah lo interpreta? ¿Por qué no está escrito directamente en la Torá? Vejiper ba'ado be'ad ishto, que tiene que perdonar para él y para su esposa. Es verdad que siempre encontramos generalmente que la Torá oral explica cosas de la Torá escrita. En la Torá escrita está escrito algo muy en códigos, a veces en una palabra, una letra muy breve, con insinuaciones. Entonces viene la Torá oral y desarrolla con detalles. Entonces la Torá oral nos ayuda a entender la Torá escrita, eso se entiende. Pero acá es una palabra. Beito o ishto son palabras que tienen misma cantidad de letras. Entonces, ¿cuál es la necesidad? Que la Torá ponga la palabra beito y nosotros tenemos que explicar que beito no es la casa, es la mujer. ¿Por qué no dijo la Torá claramente, directo? Vejiper ba'ado be'ad ishto, para su mujer. Tenemos que decir que el hecho que la Torá puso, en vez de poner la palabra esposa, mujer, puso la palabra casa, hogar, es enseñarnos algo muy especial en las halajot del Kohen Gadol casado.
La Torá nos está indicando acá algo muy importante, que no alcanza que el Kohen Gadol esté casado con una esposa, con una mujer, en el día de Yom Kippur. Hay otro punto acá, que el Kohen Gadol tiene que estar con su mujer de una manera tal de que ella es su hogar, que su mujer es su hogar. El Kohen Gadol tenía que tener esa idea, esa manera de pensar, como ahora vamos a explicar en detalles, que cuando se trata de mi esposa, de mi mujer, su nombre, su título, ¿cómo lo llama mi hogar? ¿Cuál es la explicación de eso? Para entender eso, trae el Rebbe una frase que está escrito en la Gemara, muy interesante, que a la primera vista no se entiende para nada. La Gemara dice en Masejet Shabbat, ahí la Gemara habla sobre diferentes conductas especiales que tenían nuestros sabios de la Mishnah, y habla ahí sobre uno de los grandes sabios que se llamaba Rabbi Yossi. Rabbi Yossi es uno de los sabios que están traídos en la Mishnah muchas veces, del grupo de Rabbi Shimon Bar Yochai, de Rabbi Meir, de ese famoso grupo de Tanaim. Dice la Gemara, Rabbi Yossi cuenta de conductas y costumbres de santidad, de espiritualidad, de su conducta como él vivía en su vida. Y entre las cosas trae la Gemara de Masejet Shabbat y dice, dijo Rabbi Yossi, nunca jamás en mi vida lo llamé a mi mujer, mujer. Lo llamé a mi mujer, hogar. El nombre, como él le llamaba a su esposa, lo llamaba Bait, hogar. También dice, al toro, que él tenía un toro en el campo, no lo llamaba toro, lo llamaba campo. Dice Rashi, ¿qué es lo que Rabbi Yossi nos quiere indicar? ¿Cuál es la grandeza que hay en esa historia, en esa costumbre? Dice Rashi, lo llamaba hogar a su esposa para indicar que ella es que mantiene la casa. Akeret Habayit. Ella es la base, lo principal, que es el fundamento de la casa. Hablando del toro, lo llamaba campo, que el campo se mantiene gracias al toro, que es toda la cosecha que viene a través del toro. Aparentemente, estudiando esa Gemara, uno dice, ¿qué es lo que la Gemara nos está diciendo? ¿Cuál es la grandeza? La Gemara ahí nos quiere indicar sobre conductas espirituales, sagrados, elevados de nuestros sabios de la Mishnah, y trae diferentes dichos profundos y de mucha jochma que dijo Rabbi Yossi, como Rashi dice, que de estas historias de acá son cosas de jochma que se puede aprender de eso. ¿Cuál es la gran jochma? ¿Cuál es la gran espiritualidad? Que a tu mujer no lo llamas mujer, lo llamas hogar. ¿Cuál es la gran espiritualidad? Que al toro no lo llamas toro, lo llamas campo. ¿Qué profundidad, qué mensaje? ¿Cuál es la jochma profunda que hay en eso? ¿Qué nos indica, qué nos enseña eso? Viene el Rebbe y el Rebbe dice una explicación extraordinaria. Rabbi Yossi nos está enseñando un camino que era un camino especial en Avodat Hashem, que Rabbi Yossi estaba en ese nivel, un Avodat Hashem de una manera muy profunda. Cada Yehudí tiene que trabajar, cada persona, cada ser humano tiene que trabajar y llegar a ese nivel en general de darse cuenta y saber que hay un dueño sobre este mundo. Yesh balabait lebirazu. Hay un dueño que maneja con toda esa creación, obvio. No solamente eso, una persona también tiene que saber que todo lo que está creado en el mundo fue creado para el servicio de Hashem, para la gloria de Hashem. Rabbi Yossi tenía todo eso, pero con un punto más profundo. Rabbi Yossi, en cada criatura, en cada objeto, en cada cosa que tenía en su posición, en su vida, en su entorno, miraba en cada cosa directamente para qué está, cuál es el objetivo. En cada objeto, en cada cosa que estaba en sus manos, pensaba para qué fue creado. Si Dios creó el mundo y Dios maneja el mundo y no hay nada que fue creado en vano, tiene un objetivo. Hashem hizo cada cosa con una tarea, con un objetivo.
un fin, está para algo. Entonces Rabbi Yossi estaba en el nivel que cuando miraba en las cosas del mundo, veía directamente, no otros detalles superficiales, veía directamente cuál es su objetivo profundo, para qué está, para qué sirve, cuál es el tema. Entonces, basado a eso, dicho eso, cuando Rabbi Yossi hablaba de su esposa, lo más cercano a uno, la mujer de la persona, entonces él tenía claro que el tema de la mujer es la construcción del hogar. El objetivo del casamiento es, como dice la Torah en Parashat Bereshit, la vida es, la persona se casa para armar un hogar y a través del casamiento de la pareja cumplir la misión y el objetivo de construir generaciones, multiplicarse, como la Torah dice, Pru, Rebu, Milu et Aretz, multiplíquense, fructifíquense para traer hijos y descendientes, construir un hogar. Esto es el objetivo del casamiento. Rabbi Yossi miraba a su mujer y veía en ella el objetivo de la creación, que es el hogar. Por eso, llamándolo con el nombre, no fue un juego de palabras, lo que sea. Nosotros sabemos, como Tanya explica, el nombre representa la esencia. Mirando a su esposa, veía en ella la esencia, que es a través del casamiento, de la pareja, tenemos un hogar, tenemos una casa, vamos a armar una familia. Eso es el objetivo. El Rebbe trae de paso y dice que basado a eso también se explica, se contesta una pregunta que hay en Rishonim, en los comentaristas de los primeros, que hacen una pregunta, famosa pregunta. Cuando se hace la jupá, cuando se hace el momento de consagrar a la mujer, Kiddushin, se hace toda la ceremonia de la fiesta. Entonces ahí preguntan los mefarshim, ¿por qué no decimos una verajá, como decimos sobre cada mitzvah? Asher kideshanu bemitzvotav etzivanu, que Hashem nos santificó y nos ordenó cumplir tal mitzvah. Antes de comer, antes de lavarse las manos, cada mitzvah tiene una verajá, Asher kideshanu bemitzvotav. ¿Por qué no decimos la verajá en el momento del casamiento, Asher kideshanu bemitzvotav etzivanu, para santificar a la mujer, consagrar a la mujer, o casarse, no sé, que haya una verajá especial, kideshanu bemitzvotav sobre eso? No decimos esa bendición. La explicación es porque el objetivo no es el momento de la jupá. El objetivo no es el casamiento en sí. La jupá y el casamiento, kiddushin y nisuin, es nada más un medio para el objetivo, que es armar el hogar, traer familia al mundo, construir el mundo, habitar el mundo. Entonces la brajá no pega acá, no es eso, esa mitzvah no es la mitzvah, no es el objetivo, es un comienzo de una tarea que es la tarea que uno hace toda la vida. Entonces, eso fue la especialidad, el nivel, la Gemara en Shabbat que nos quiere enseñar qué nivel especial tenía Rabbi Yossi, la grandeza de Rabbi Yossi, que su nivel en Avodat Hashem era de un nivel tan alto, que cuando hablaron de que Rabbi Yossi se destacaba, a diferencia de los otros sabios que también eran personas grandes, elevadas y personas espirituales, una persona normal, también una persona espiritual, cuando él está casado con su esposa, hay diferentes tareas, diferentes cosas que él ve a la mujer. Al pi Torah también hay una importancia de otros temas también, en el casamiento y en la mujer. Como la Torah lo llama en muchos lugares, no lo llama siempre hogar. En la Torah la mujer se llama Ishto, su mujer. Que tenemos la halajá, que cuando uno se casa, el primer año uno tiene que alegrar a su mujer. Hay una halajá que en el Hag uno tiene que alegrar a su mujer a través de comprarle regalos y joyas y ropas lindas, etc. Hay un montón de halajot relacionados con la mujer, como una mujer. Y como está escrito en nuestros sabios también, que hombre y mujer, cuando conviven entre ellas con paz, la Shejina mora entre ellas. Toda la vida de pareja entre hombre y mujer tiene muchas intenciones y muchos objetivos, y es un objetivo por sí mismo también. Rabbi Yossi, él estaba en ese nivel de Avodat Hashem. Rabbi Yossi, su
su madriga, su forma de servir a Hashem era de ese nivel. Que él vivía de esa forma, que cuando él miraba en algo buscaba cuál es el objetivo más profundo, y eso fue lo único que él veía en ese momento, en ese objeto, o en ese alma, o en esa vida, lo que sea. Por eso Rabbi Yossi, cuando miraba todo el tema de la vida de pareja, vida de hombre y mujer, lo que veía en eso, el objetivo final, el objetivo más profundo. El objetivo de la pareja, ¿cuál es? Construir un hogar, multiplicarse, que el mundo sea un mundo habitado, que no sea un mundo de destrucción. Hay que habitar el mundo, hay que tener un hogar, y eso se cumple a través de la pareja. Entonces, de un principio, Rabbi Yossi vio eso. El Rebbe dice, esto es Jochma. Ese nivel de Avodat Hashem es lo que se llama Jochma, Jajam. Dicen nuestros sabios, Eizeu Jajam, la Gemara en Masejet Tamid, Eizeu Jajam Aroet Anolad. ¿Quién es el verdadero sabio? El que ve el futuro. ¿Qué quiere decir? Ver el futuro es un profeta, no es un sabio. ¿Qué quiere decir? Lo que quiere decir, ver el futuro significa que un jajam, un sabio verdadero, es una persona que ve las cosas, las consecuencias. No se queda, no se traba en el momento, en el presente. El de un principio, cuando ve algo, ve en eso sus consecuencias. ¿A dónde me va a llevar? ¿Cuál es el objetivo de eso? Nolad. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Qué es lo que va a salir de eso? Pero el gran hidush del jajam, como dicen nuestros sabios, haroe, él ve ahora lo que van a hacer más adelante. Eso es algo increíble, eso es grande. A ver, mucha gente puede pensar, entender, reflexionar, ¿sí?, lo que va a pasar. Son dos cosas. Una cosa es ver, otra cosa es oír. Como dicen nuestros sabios, no es lo mismo escuchar algo, entender algo o ver algo. Son dos cosas distintas. Encontramos, por ejemplo, en Parashat Yitro, que Rashi dice, Vaishma Yitro, Yitro escuchó. Después dice Rashi, Ma Shmuah Shamau Ba, que escuchó Yitro, que decidió venir. Son dos cosas. Escuchó y decidió venir. Escuchar es una cosa, decidió venir porque lo quería ver, no solamente escuchar. ¿Cuál es la grandeza de un verdadero jajam, según lo que dicen nuestros sabios? Que también en el escuchar, todavía no lo vio físicamente. Todavía no, está ahora solamente con Jochma. Jochma es intelecto, es algo que tiene que ver con el oído, con la mente, con el cerebro, pero puede conectarse con su inteligencia de una manera tan profunda a las cosas como si fuera que lo está viendo ahora. A pesar que todavía no está en el futuro, pero él ya ve el futuro en el presente. Eso fue el nivel de Rabbi Yossi, que él miraba a su mujer y veía en ella el futuro. ¿Para qué estamos casados? ¿Para qué estamos? Para armar un hogar. Eso es lo que él veía desde el primer segundo, del primer momento. Por eso él decía, yo no puedo llamar a mi mujer otro nombre. Llamo a mi mujer Bait, hogar, porque esto es lo que veo, eso es lo principal, es lo más importante. Por eso también está escrito ahí en la Gemara que Rabbi Yossi contó que él estaba con su mujer 5 veces y tuvieron 5 hijos. Se retrae lo que dice ahí la Gemara, que estos 5 hijos fueron 5 de los grandes sabios de la Mishnah, como lo llama ahí la Gemara, 5 árboles de cedro, una forma de expresar que eran de los 5 Tanaim más grandes, que fueron gracias a esa manera de vivir, a esa pareja, a esa forma de casamiento. Esto es sobre tema de familia. La misma idea también, Rabbi Yossi estaba hablando de cómo mirar a las pertenencias de uno afuera de la familia. El trabajo, los negocios, lo terrenal, lo material, el dinero,
Y en el ejemplo que habla acá es el toro. Eso antes era la manera como la gente tenía un campo, tenía un toro. Entonces Rabbi Yossi estaba diciendo, hablando de toda su posición en el mundo, el trabajo del mundo, animales. También en eso puede haber dos formas. Vos podés ver el animal. Lo mismo, el animal es una forma de decir. Animal también puede ser vegetal, puede ser negocios, trabajo, dinero, todo lo que las cosas que son pertenencias de uno, posiciones. Entonces uno puede ver las cosas que tienen diferentes usos. Tienen diferentes usos. Rabbi Yossi veía en cada cosa en el mundo su uso más profundo para qué está en el mundo. Hablando de su toro, ¿cuál es el tema de un toro? Campo. El Yehudí tiene un campo, que en el campo es el lugar donde hay cosecha y para poder alimentar a su familia, para poder traer agregar al mundo producto, etc. El toro es eso, no hay algo más en el toro afuera de ser el trabajo del campo. Entonces, esto es la Gemara en Shabbat. Dicho eso, agarramos ese punto y vamos a volver y derivar, vamos a llevar ese mensaje de Rabbi Yossi, volviéndolo al Kohen Gadol y contestar con eso la pregunta, ¿por qué el Kohen Gadol en Yom Kippur decimos no solo que tenía que estar casado, sino llamamos a su mujer hogar? La Torá nos quiere contar que el Kohen Gadol tenía que estar en Yom Kippur en su lugar más elevado en la vida. Número 1, para llegar a su perfección, él tenía que estar casado, que eso es un nivel de shlemut, de perfección en la persona. Como dicen nuestros sabios en la Gemara, el que no tiene hogar no es una persona, el que no tiene mujer no es una persona, porque mujer y hogar es la perfección de la persona. Pero el punto más profundo, que a la mujer lo llama hogar, no como dos cosas, es una sola cosa. Quiere decir que el Kohen Gadol en Yom Kippur estaba en un nivel tan elevado espiritualmente que él veía todo tenía esa claridad y esa profundidad de mirar a la esposa de un lugar de hogar, entender que todo el objetivo que uno está casado y vive con vida de pareja en el mundo es para lograr el objetivo de armar un mundo mejor y tener un mundo donde hay un hogar y hay familia y habitar el mundo como Hashem quiere. Volviendo a lo que dijimos antes, como dice el Rambam, que esto no es solamente un din en Yom Kippur, es un din en el Kohen Gadol. Y esa es la idea. La Torá nos dice, el Kohen Gadol, en el día de Yom Kippur, el Kohen Gadol tenía que estar en el nivel más perfecto que puede llegar una persona en su nivel espiritual. Número 1, estar casado. Número 2, estar casado con una mujer, pero también llamarlo hogar, tener claro cuál es el objetivo para qué estamos viviendo vida de pareja, para armar el hogar y construir el mundo y habitar el mundo, como todo lo que hablamos hasta ahora. Esto es la primera parte de la Sijá, para explicar una parte en Masejet, la primera parte de Masejet Yomá. Vamos a seguir después la segunda parte.